Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, versículo 1. La pregunta ¿de dónde vendrá mi ayuda, mi rescate? Es una que saldrá de tus labios tarde o temprano, si es que no ha salido. Por lo que quiero que sepas que tú, quien quiera que sea que me escuchas, ante los ojos de Dios, eres como una flor. Porque no sé si tú sabes, pero el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, es la más maravillosa creación de Dios. Es la cúspide de su creación. Pero escúchame bien. Tal como una flor no se mantiene por sí sola, tú necesitas de varios elementos para vivir. Y es que la flor no tiene brillo y hermosura si el sol no mira su rostro y si el agua no calma su sed. Esta se marchita y se seca irremediablemente. Tarde o temprano se va a secar. Así puede suceder a un hijo o una hija de Dios que, como muchos hoy, especialmente hoy, puedes que estén en desánimo y hasta en depresión. Y sean como una flor marchita que al ir perdiendo su aroma y su color diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere remediar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia al Altísimo. Ore conmigo. Señor bendito, poderoso, amado, te doy honra y gloria y te doy gracias en este tiempo que tú nos regalas para estar ante tu presencia. Poderoso Dios, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe. Señor, que seas tú el que redarguye corazones a través de tu palabra y no un siervo inútil. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Este es un salmo maravilloso, de mis favoritos siempre. Y este tema se titula Adiós a la depresión. Pero yo lo puse como adiós, como una sola palabra, adiós. ¿Sí lo entendemos, no? Adiós a la depresión. Y toda persona que ha caído en la depresión es semejante a una flor que comienza a marchitarse. Esta analogía todos la podemos entender, ¿verdad? Y es más que nada porque de alguna u otra manera se ha perdido aquello que le sostiene en pie. Hay demasiadas cosas que le han realmente tirado al suelo, ¿no? Le sostiene en pie y eso ya no está. Y es porque la depresión aparta a la persona de la fuente misma, de su sustento, del combustible que le hace andar un día más en la vida. Todos los días, ¿verdad? Necesitamos fuerzas para levantarnos de la cama. Y esto no discrimina, y yo quiero que lo entendamos, no discrimina a nadie, porque puede suceder tanto a creyentes como a incrédulos. Hay personas que piensan que un creyente pues no puede caer en depresión. Y bueno, vamos a ver algo de esto, ¿verdad? Entonces cualquiera puede caer en depresión. La diferencia, empero, es el hecho de que un hijo de Dios a su tiempo se levantará. Y de esto no me cabe ni la menor duda, ¿eh? El Proverbio 24:16 dice que los justos, aunque tropiecen, se levantan. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos han sido justificados por la sangre del Señor? Aunque levanten, ¿tropezamos? Sí, pero nos levantamos. Pero los malvados, dice este proverbio, se hunden en la desgracia. Y yo pienso que la depresión, sin otra cosa, es una vil desgracia. Aquellos que han pasado por esto, o que pasan por esto, o que ven a alguien pasando o atravesando por esto, lo entienden bien. Es una vil desgracia, hermanos. Y Dios no quiere que tú estés así. La depresión, pues, no es algo que debe de ser permanente en un cristiano, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Dios es tu aliciente. Diga, Dios es mi aliciente. Dios es mi aliciente. No así para todo aquel que no ha depositado su plena y entera confianza en Dios. Desesperadamente busca de continuo aquel combustible que le permita funcionar, que le permita andar, que le permita ponerse en marcha, ¿verdad? Al ser pues privado de ese carburante, su ser es afectado por completo. Todo. Se le derrumba el mundo, ¿no? A la persona. Si aquello que te sostiene se derrumba, te derrumbas. Por eso necesitamos sostenernos de algo que no se cae, que no es frágil. Déjame decirle que la gasolina que te hace andar cotidianamente puede provenir de lo espiritual,
lo emocional o lo material, o bien de una combinación de estos, ¿verdad? A ver, absolutamente todos, cristianos o no, somos creados por Dios, ¿sí o no? Todos fuimos creados por Dios. Y Dios nos creó como seres tripartitos, o sea, estamos tres partes fundamentales, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el cuerpo son los 5 sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ¿no? El alma, mis amados, es donde tenemos pues nuestros sueños, nuestros pensamientos, la voluntad. Y el espíritu es lo más importante, es lo que trasciende, es por el cual Dios nos dio vida, por medio del cual, y ese es el que trasciende la eternidad, donde quiera que la quieras pasar. Entonces, esa es la premisa, todos estamos de acuerdo, todos. Y todos somos afectados en esas tres digamos, en esas tres partes, en lo espiritual, lo emocional y lo físico, todos. Todos nos podemos enfermar, todos podemos sufrir. Y ciertamente el espíritu, lo espiritual nos afecta a todos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué alguien se hunde en la desgracia? Llámese depresión o lo que sea. Porque cada uno de los elementos que le mueven, sean espirituales, sean emocionales o materiales, si no en Dios, están siempre sujetos a sus sentimientos, a sus impulsos, a las leyes terrenales, a lo perecedero. Y por consiguiente, están siempre propensos al cambio, son muy frágiles, vulnerables. Los que estuvieron aquí en la enseñanza anterior del desánimo, lo dije. ¿Qué tan fácil es ese decaimiento, verdad? Viene. De repente, si en aquello que te sostienes, oh, es un carro nuevo y te lo rayan o chocas, ya te fuiste para abajo. Es tan frágil. Algo que puede cambiar en segundos. Por eso es necesario tener nuestra fe puesta en la roca firme. Ahora comencemos por lo espiritual. Esa es la parte más importante, creo yo, ¿verdad? Para nosotros, los cristianos, ¿cuántos cristianos hay? Amén. Bueno, la fuente de sustento que echa a andar a nuestro espíritu se encuentra en la combinación de varios factores, de varios elementos. En el amor, la misericordia y la ley del Padre Celestial. En la enseñanza, la exhortación y la guianza de su Santo Espíritu. ¿Sí? Y en la protección y edificación de Cristo. En esa relación, en ese sustento de nuestro Dios. Y por supuesto en su santa y bendita palabra. Ahí encontramos. Esa es nuestra fortaleza que dijimos en el hebreo, la enseñanza pasada, que es refugio. Ahí es donde vamos. ¿Dónde encuentras esa sanidad? ¿Dónde encuentras ese remedio? Bueno, ahí, en Dios. Pero para el que no cree, la fuente de sustento espiritual puede provenir de cualquier lado, de donde sea. Ahí tú le inventas si quieres. Y como lo espiritual afecta a todos, de ahí que alguien que aunque no cree, no se sujeta al verdadero Dios, aún así sienta la necesidad de adherirse a conceptos espirituales, pero que carecen de fundamentos. Hablo de lo verdadero, de lo eterno, ¿verdad? De lo que da vida eterna, no muerte. No hablo de lo terrenal, de lo que perdura. Por ejemplo, se gobiernan por la astrología. ¿Cuántos quizás en el mundo, espero que ya no, pero cuántos quizás se dejaron guiar por los horóscopos? A ver, ¿qué dice mi horóscopo? Y tú que eres Piscis, no, eres piraña. Ay, que yo soy. O se van por el calendario chino, ¿no? Eres una rata. ¿Cuál eres tú? Y la gente hasta dice, ay, mira, yo soy un dragón. O sea, se van por todo eso. A veces por su propio entendimiento, ¿verdad? Aún por el ateísmo. Y por una sinfín de ismos, ¿no? Muchos se vuelven pragmáticos y caen en esa tendencia de priorizar el valor de lo práctico sobre todas las cosas. O sea, nada más. Todo lo que yo pueda ver, yo pueda hacer. Y caen en un sincretismo religioso, porque es más fácil seguir una religión, ¿verdad? Sincretismo, una mezcla de todo tipo de cosas, y hazle, párate de cabeza, prende una vela, haz esto, haz el otro, pero no quieren obedecer a Dios. No, eso no. Doctrinas, nociones que
derivan de ideas humanistas, doctrinas de hombres o peor aún que de demonios, ¿verdad? Surgen de eso. Y son por lo general ideas subjetivas y surrealistas. Ay, yo a las 3 de la mañana, no, yo vi un ángel y así tiene que ser. Su más te pasó a ti. Porque así fueron los tacos que tartaste. A nadie más le pasó. Solamente tuviste al ángel Moroni. Y por lo regular son en base a una serie de dogmas, de creencias, de prácticas fantasiosas que aunque sí acarician el oído, ¿verdad que sí? Muchos que vienen de todo eso, no, sí es que se oye bien y todo. Pero escúcheme bien, son solo un maquillaje que cubre tu ser, que jamás será capaz de crear una metamorfosis, un real cambio en tu vida. Por eso la gente está como está. Por eso hay iglesias en donde se llena de esa gente. Iglesias que predican la sana doctrina, la gente le empieza a doler, le empieza a sentir como que, ay, ya me está pegando. Ahora, ¿eso es bueno? Claro que es bueno. La palabra debe traer convicción. ¿Pero qué hacen? Ay, no, yo mejor me voy a otro lado. Ay, aquí sí estoy a gusto. Aquí sí me acarician el oído, me rascan. Donde tengo comezón. Y jamás cambia su vida. Jamás cambia su matrimonio. Jamás cambia su modo de ser. Jamás cambia nada. El espíritu permanece muerto. Ahora, por el otro lado, lo emocional. Tanto el que cree, pero de poca fe, como el que no cree de plano, pues busca aliento, ¿verdad? El alimento en el campo espiritual. Y es lo peor, hermanos. Es lo más volátil, que puede ser lo más frágil, lo emocional. Aún te dicen en lo secular que cuando alguien toma decisiones, no las tomes cuando estés con emociones, con enojo, con esto, con lo otro. Y suele caer en toda clase de preceptos idealistas que apelan a la conciencia, así como en los sentimientos. Todo va ahí. Todo va ahí, se mueve por esto y ay, esto. Por eso es que de repente todo te ofende, todo esto, ay, es que no me saludaron, ay, es que aquello, ay, es que el otro. Y le llevan un relativismo espantoso, es decir, crean su propio mundo. Es que así creo yo, es que así lo veo yo, no es que tú no entiendes. Tú no sabes lo que yo siento. Es que así soy y qué. Es que esa es mi verdad. ¿No dije acá? No hay más. ¿Y qué es esto? Jamás te vas a culpar de nada. Si tú vives ahí en tu mundo, jamás te vas a culpar de nada. Es que así nací. Culpas porque así naciste. Es que así me hicieron. Es que crecí en esto. Es que crecí en... Cálmate, Freud. Es que el medio ambiente donde me afectó y no quieres cambiar. Y se refugian en una serie de excusas y justificaciones que lo único que hacen es esconder lo que es evidente. Lo que para ti quizás no te das cuenta, pero todos ya se dan cuenta, todos ven y es evidente. Qué triste, ¿no? Tal como aquella aspirina que anestesia el dolor de cabeza que produce un mal terminal de repente, lo entume, lo adormece, ¿verdad? Mas sin embargo jamás lo remueve. El mal permanece porque solamente se está afectando el efecto. Nunca se afecta la causa. El mal está ahí. Sigue estando ahí por cuanto no ha sido atacada esa causa. Tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa profundidad. Que Dios meta la mano en tu corazón y empiece a remover todo. Pero así como los estudios de Hollywood, ¿verdad? Muchos montan una escenografía en el alma y se refugian en una falsa imagen que proyectan al mundo disfrazada de una sonrisa, tal como en las redes sociales, ¿verdad tú? Pero a fin de cuentas, el dolor persiste. Nada cambia, nada te ayuda. Nunca se fue. Tratas, haces, deshaces, pero sigue estando vigente el espíritu abatido. Y es común que queriendo reemplazar esa fuente de sustento de la cual han sido separados, algunos recurran a estupefacientes, ¿verdad? Somníferos, soporíferos, antidepresivos y toda clase de narcóticos, ¿no? Esto, por supuesto, pues no excluyendo el alcohol y las drogas estimulantes, depresores. ¿Sabían ustedes que incrementó ahora con la pandemia, incrementó el uso de todo esto?
¿Por qué creen? Eso es lo que tenemos que ver. Y todo es para medio mitigar el dolor que produce una cruda realidad. Pero muchas veces ni lo mitiga, ¿verdad? Lo hace peor, empeora las cosas. Asimismo, aquello emocional que sostiene a muchos puede ser tan frágil como el aferrarse a la relación con una persona, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ya sea un plan amoroso, fraternal o aún laboral. A veces estamos dependiendo de alguien, hay una codependencia de esa persona. ¿Por qué? Y a veces hasta para evitar esa soledad hay algunos que se van al extremo de procurar una relación con su propia mascota. Yo lo he visto. Y le hablan como gente. Ahora, no digo eso, a mí me encantan los animales, todos saben. Pero los animales son animales y les puedes dar cariño y todo, pero no reemplazan. Si una persona no reemplaza la relación y el amor de Dios, menos un animal. Son necesarios porque están, son parte de la vida, es parte de lo que Dios dio, ¿verdad? Pero ¿por qué dijo que el hombre no puede estar solo? Él tenía todos los animales, Adán. Si eso hubiese sido suficiente, pues no le da a la mujer. Pero no puede estar solo. Entonces tenemos que entenderlo. Ahora, dicho sea de paso, si no estamos bien con nosotros mismos, cualquier relación que tú tengas tiende a ser disfuncional. Un completo caos, ¿sí o no? Va a ser un caos. Son los lazos, pues, que más que nada se ocupan en mitigar los efectos de la soledad y del vacío que existe en el alma a quien no tiene una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Ahora uno puede decir, no, pues yo soy cristiano, yo soy hija de Dios. ¿Tienes una relación personal con tu Señor? No, pues sabes, ni te acuerdas cuando te levantas de Él. O sea, no te acuerdas de Él cuando te levantas. ¿Cómo? Si con nuestro cónyuge, ya sea con mi esposa, si yo hago eso un día y dos y tres, ¿ustedes creen que va a haber una relación? Claro que no, va a haber un problema. Imagínense ahora con nuestro Señor. ¿Cómo puedes hacer eso? El querer encontrar el sustento emocional, mis amados, suele darse también a través de la búsqueda del aliciente de algo que te estimule, como lo que hacemos. Para muchos puede ser el ir de compras, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres hay hombres también. Ay, voy a ir de compras. Actividades, ¿no? Sea lo que sea, deportes, prácticas, estudios, gimnasio, ¿qué más? Cosas que dices, ¿qué tal las redes sociales? Es que sin esto no puedo vivir. Eso es lo que estamos refiriendo, es algo que te estimula. Es que hay gente que si no tiene redes sociales le da la malilla, ¿no? Como dicen, está ahí. Dice, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cómo? Ya es una droga. Espérate, es que lo tengo que conectar. Le quitas a tus hijos el teléfono y se revuelcan como que les entró el demonio, se los da así ya. Quiere decir que sí, ¿verdad? El sumergirnos en nuestra profesión, oficio, trabajo, ¿verdad? ¿A poco no? Eso también, ¿no? Negocio. Lo que le llaman, o sea, adicto a todo eso al trabajo, ¿no? Lo que en inglés se le conoce como workaholic. Y ahí está, ¿no? Es que yo quiero. Y de ahí viene la avaricia y todo. Y con eso cubre todo. Mientras el mundo se le destruye, dice, pero estoy haciendo esto, estoy ganando, ¿qué estás ganando? Camino para tu casa. O fuera de tu casa. Aún, fíjese, el llevar a cabo obras altruistas, es decir, ayudando al prójimo, que no es malo, ¿verdad? O sea, al necesitado, ayudarlo. Pero escuche bien, nada de eso termina por llenar aquel vacío tan inexplicable que todos llevamos dentro. Tan inexplicable para aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero para nosotros que lo conocemos, sabemos que ese vacío fue creado en la caída. Porque nos apartamos de Dios, nos separamos. Pero ahora por medio de Cristo podemos tener esa relación. Estábamos enemistados con Dios. Ese vacío que tú sientes es por la enemistad. Ahora no, pues yo fui reconciliado con Dios porque yo creí en Cristo. Sí, pero ¿dónde estás?
¿Dónde estás tú? Quizás estás como Adán escondiéndote porque no andas bien. Entonces no hay esa comunión. Ese vacío se va a crear y algo lo tiene que llenar. Algo tiene que llenar ese vacío, ¿verdad? Es como cuando tomamos un vaso y decimos, ¿está vacío? No, tiene aire. Le echamos agua y sale el aire, nomás que no lo vemos, ¿verdad? Pero nunca está vacío en realidad. Algo lo tiene que reemplazar. Entonces tenemos que tomar todo eso en cuenta, mis amados. Nada puede llenar ese vacío. ¿Y qué me dicen del buscar sustento en las cosas materiales, en las cosas terrenales? O sea, tú puedes estarte alimentando, por decirlo de alguna manera, de aquello que satisface tu ego. Puede ser que satisfaga tu comodidad y hasta tus bajas pasiones. Desde la acumulación de conocimiento, ¿verdad? O sea, aquello que es virtud llega a ser un defecto. Si es bueno, pero estás ahora arrogante, estás ahora... O sea, tenemos que entender. Ahora de bienes, la acumulación de bienes, de dinero. Todo, o sea, todo. Todo aquello que de alguna forma pretenda llenar el vacío que llevas dentro. No se puede. No se puede. No pierdas tu tiempo. Eso no te va a llevar a ningún lado. Bueno, te llevará a algún lado, pero no va a ser un lado bueno. ¿Entienden eso? Porque yo sí les advierto que el valerse de eso es como tratar de llenar el Gran Cañón de Arizona a carretadas. Una pala, imagínate. Si a veces para tapar un hoyo estamos ahí, imagínate llenar el Gran Cañón. Así está la gente, desviviéndose. Así es todo aquel que busca ese sustento y esa satisfacción en todo menos en Dios y en Jesucristo a quien Él envió. Sin Jesucristo no hay nada, hermanos. Él es el sumo sacerdote, Él es el mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo el justo, el que aboga por nosotros, por ti. Y si no estás en eso, imagínate, tendrás que trabajar sin descanso. Como aquel maquinista del siglo XIX, ¿verdad? Que para mantener esa locomotora andando, ¿qué tenía que hacer? Echarle carbón, echarle madera, ese combustible al fogón, a la caldera, pero constantemente. Y era un trabajo arduo, continuo. No es como ahora el motor, ¿verdad? No, antes aquí había que darle. Cuando puedes tener el motor que es Dios, que mueve todo, no, tú quieres estarle echando a palazos, rompiéndote la espalda, por así decirlo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico. Y esto se hacía continuamente para que el tren no se detuviera, ¿verdad? Así andan muchos, por eso al rato andan peor, porque lo que lo sostienen ellos lo tienen que mantener de alguna manera. Y tú tendrás pues que trabajar constantemente para seguir andando. Y esto te agotará. Tarde o temprano te va a desanimar y hasta te puede deprimir. Pero no tiene que ser así. Nuestro Señor Jesús dijo allá en Mateo 11:28, algo muy hermoso. Sus palabras al ver a la gente dijo, ustedes viven siempre angustiados. ¿Cuántos viven angustiados? Ustedes viven siempre angustiados, preocupados y trabajados. Dice, vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar? El Señor les abre los brazos. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Ay, no, entonces ya no. Pero el Señor dice, pues yo soy paciente y humilde, de verdad. Conmigo podrán descansar. No hay otra manera. Y Él explica, dice, lo que yo les impongo, o sea, mis mandamientos, lo que yo les digo que hagan, no es difícil de cumplir. ¿Por qué no es difícil? Porque Él te capacita, Él me capacita. Él ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón, en el mío, para que podamos hacerlo. Dice, no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Pero el pecado, la carga del pecado es bien dura, hermanos. Es pesada, destruye. Terminará por deshacer esos valeros de tus ruedas. Olvídate, vas a quedar todo por ningún lado. Cualquier ser humano que busque la fuente de su sustento en lo espiritual, lo emocional y lo material, en lugar de ir a Cristo, sí, puede que diga, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ese es un grito de auxilio que cualquiera, cristiano o no, expresa en tiempos dificultosos. ¿A poco no? Cualquiera.
Y es que al menos en lo que se refiere a los beneficios o los problemas comunes de la vida, no existe diferencia entre el pagano y entre el cristiano. No existe. No la hay. Puesto que ambos los llevan, ¿no? Ambos los tienen. El virus, por ejemplo, no viene y dice, ay, este es cristiano. Este no lo puedo tocar. A todos les va a pegar. O sea, no hay diferencia. No lo hay. La Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que implica que ambos necesitan de una fuente de alivio, ¿sí o no? Y ambos llegarán irremediablemente a esa encrucijada en el camino, a la necesidad de auxilio, de una ayuda, de un socorro. Y así el uno como el otro llegarán a decir en voz en cuello, alzaré mis ojos a los montes. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es se notará en la acentuación ortográfica de lo que el salmista sigue diciendo, porque viene una pregunta, pero algunos no la ven así. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es que ante la necesidad de sustento y en medio de la dificultad que le aqueje, el no creyente sí alza su rostro, ¿verdad? Pero realmente no busca a Dios. Dice, de repente está temblando y hasta el más pagano, ¡ay, Diosito, Diosito! ¡Ah, Diosito! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí se acuerda de cuando iba a las clases de catecismo. Entonces sí se pone. Pero es vano. Es una religión. No lo está siguiendo, está realmente hablando con el Dios Todopoderoso, realmente reconociéndole. No lo está haciendo. Entonces, ¿cómo? Ante la necesidad sí va a decir, alzaré mis ojos a los montes, pero dirá, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como afirmando, es decir, ay, es que no tengo para la renta. ¿Qué debe hacer el cristiano? Señor poderoso, tú sabes mi necesidad de empezar a orar. Voy a decirle al compadre, al amigo, al patrón, a todo mundo, antes que a Dios. En otras palabras, la esperanza de la mayoría de la gente está depositada en lo terrenal. Por cuanto encuentran en la majestuosidad de todo lo creado el pronto socorro y el auxilio de sus vidas. Por eso está mucha gente como está. Porque todo confían en su dinero, en lo que saben, en lo que tienen, aún en sus fuerzas, que es todo tan frágil, tan vano. En un ratito así caes en el hospital. Vean. Ahora sí, como decía mi mamá, ves la tempestad y no te hincas, Pepe. Porque el hombre natural, a diferencia del creyente que anda por fe, ¿cuántos andan por fe? El hombre natural que se rige por lo que puede ver, sentir, percibir, comprobar. Y algunos dirán, en lo que es real, entre comillas, como si lo que no se ve que fuese irreal o no fuese real. Claro que hay un mundo espiritual. Y es común en los corazones sin Dios el decir ante la prueba, alzaré mis ojos a la espiritualidad. Oh, qué diferencia. ¿Cómo se utiliza eso ahora al estilo de la nueva era, no? Ay, es que yo soy muy espiritual. ¿Qué es eso? A esa persona es muy espiritual. Así hay muchos cristianos, entre comillas, en las iglesias que son muy espirituales. Pero a la hora de la hora, ahí se ve el fundamento y su base. Por eso, porque son muy espirituales. Y van con cualquier chamán, ¿verdad? Y ahí están en casa, están prendiendo a San Martín de las Tunas, o qué sé yo. Porque son muy espirituales. Y ahí están hasta con el Feng Shui y ponen, ay, voy a poner el elefante para que así yendo a la puerta para que me dé riquezas. Híjole. Ahí está. ¿Y cómo siguen? O dicen, alzaré mis ojos a los sueños que tengo por cumplir, ¿verdad? Porque ya sé, si termino mi carrera, me hará feliz. Si hago esto, si hago lo otro, si aquello. O quizás alzaré mis ojos a las riquezas y la fama del mundo. Porque cuando tenga tal carro, cuando tenga esta casa,
eso me traerá paz. Cuando tenga lleno mis graneros, ¿verdad? El banco rebosando de dinero. Sí, pregúntale a muchos si tienen paz. Pregúntale a aquellos que son billonarios, que a final de cuentas siempre dicen, quisiera tener más. ¿Por qué? Porque ese es un barril sin fondo. Ese vacío que tenemos sin Dios es un barril sin fondo, nada lo llena. Le puedes echar y echar y echar y se te va. No hay fin. No puedes llenarlo. Porque Dios es eterno, es infinito. ¿Qué puede llenar a Dios? ¿Qué puede llenar su lugar? Si Él ni siquiera se sujeta a la creación misma, porque Él la creó, Él está por encima. Y por más impresionantes que estén los montes, ¿verdad? Entiéndase toda aquella espiritualidad, los sueños, la fama y la fortuna del mundo, siguen siendo montes creados. Y la gente ignora que hay algo más glorioso y más majestuoso que todo lo creado, y es el Creador, el que lo creó. Vaya por favor conmigo vuelta al Salmo 121, por favor, a su lectura. El salmista entendía perfectamente que el creador y no lo creado sería lo que a fin de cuentas vendría a ser su oportuno socorro. Ojalá que tú hoy te vayas con esa convicción de que es el creador quien te puede sacar de eso. Fíjate lo que dice la palabra, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dicen todos? Dígalo conmigo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como el salmista, tu fe se cristaliza. Tu socorro no viene de los montes, sino de Jehová, quien no solo creó los montes, sino también los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Algo más elevado. De ahí viene tu socorro, tu auxilio. Y lo que una persona deprimida necesita es precisamente eso: socorro, ayuda, pero un auxilio poderoso y continuo. No que de repente esté así, como esas bebidas energéticas, ¿no? Que te levantan así y luego aterrizas. Te vas de bruces. Tremendo. Y esta ayuda no se gesta en una falsa religión, ni por prácticas de magos y agoreros y curanderos y chamanes. No. Tampoco en aquello que te hace sentir bien. Que yo te puedo decir muchas cosas que te pueden levantar el ánimo de hacerte sentir bien, pero vas a aterrizar otra vez si no es la palabra de Dios. O aquello que tengas o hagas. Solamente viene de Jehová ese socorro, de quien el salmista dice en el 3, dice, no dará tu pie al resbaladero. Es como si vas de repente caminando y te vas en un hoyo y no hay quien te detenga. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Escuche bien, existe una protección constante de Jehová, un amparo cuidadoso de Dios sobre sus hijos e hijas. ¡Qué maravilloso! A Él no se le escapa ningún detalle. No sea como aquellos, ay no, pues sí, Dios es Dios, pero pues yo tengo esos problemas, ¿Él qué se va a preocupar? Dice, no se adormecerá, significa que Dios no deja de fijarse en cada detalle de cada uno de sus hijos. No deja de fijarse. Solo un Dios infinito, poderoso, puede poner atención a tales detalles, a lo más mínimo. Lo más insignificante que tú puedas pensar, Dios lo toma en cuenta, Dios lo tiene. Él sabe todo. Él es omnisciente, es uno de los atributos que nadie tiene, solamente Dios. Todo lo conoce, todo lo sabe. Cada detalle, constantemente en cada uno de sus millones de creyentes. Dice, Jehová es tu guardador, esto es tu protector. Tu protector. Es la misma palabra shamar.
en el hebreo, que significa guardar y debe de ser importante para Dios porque se repite nada más, nada menos que 6 veces en los versículos 3 al 8. Shamar. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y dice, ¿qué es eso? Verá, en un país semidesértico como lo era Israel, sobre todo en tiempos de verano, la sombra es importante para protegerse del intenso calor que pues le fatiga, ¿verdad? Que tiende a afligirte, a fatigarte. Y en contraste, el contraste lo vemos en el versículo 6, ahí surge un contraste. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y esa es una manera hebrea, acuérdense que lo he comentado que el hebreo es un idioma de ideas, de conceptos, es muy distinto al español, al castellano. Es un hebraísmo que utiliza 2 opuestos para hablar de una totalidad. A esto se le llama inclusión, la cual en este caso señala la totalidad de los peligros, ¿verdad? Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Por ello el versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La seguridad está en Dios. ¿Sí o no? La seguridad está en Dios. Lo cual sigue destacando el salmista. Ya que Jehová no solo nos guarda de los peligros del camino, sino de todo mal. Y todo mal está en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Guarda toda tu vida. Ahora Él permite ciertas cosas. Vemos el caso de Job. Claro, Él permite. Él sabe a dónde nos va a llevar a cada uno de sus hijos. Pero Él guarda toda tu vida. En Él estamos escondidos en Cristo, ¿no dice la palabra? Asimismo, cuando dice que Él guarda tu salida y tu entrada, aquí opera otra inclusión, como les decía. Y una que además se utilizó para abarcar todos los aspectos de tu vida. Todos. Porque hay muchas cosas que te preocupan. Y Dios se encarga de todos. ¿Qué confianza nos da el saber que la protección de Dios es segura desde ahora y para siempre? Qué maravilloso, ¿no le parece? Es maravilloso. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Tú que cavilas en el desánimo, porque buscas tu socorro en los montes, llámese lo que sea en lo que estés pensando que da alivio. Pero peor está aquel que ha caído en depresión, ¿verdad? Y hablamos del desánimo antes. Pero el que cae en depresión es peor porque ha descendido aún más abajo, por cuanto la misma palabra depresión, que proviene del latín depresio o depressionis, en un sentido literal alude al hundimiento. ¿Sí? ¿Han visto eso de repente en las carreteras que hay esa depresión, hay un hundimiento, una zona hundida, un hoyo? Por eso es que dice, he caído en un hoyo, en un bache. ¿Cuántos han usado esa expresión? Cayó en un bache. ¿Verdad? Un bache, por ejemplo, vas en el carro y de repente hay un hoyo grande y ¡pum! Hasta se siente, ¿no? El golpe. Caes en esa depresión. Pero eso es algo mayor. Pero en el sentido metafórico se refiere al hundimiento moral, emocional, anímico y hasta espiritual. Algo que te trae arrastrando la cobija. Pero no como dicen, ay, me trae arrastrando la cobija, como dicen a los enamorados. No. Que estás todo así, que no te calienta ni el sol, dice el dicho. ¿Verdad? Este vocablo se desarrolló en depresus, que quiere decir derribado, abatido, angustiado, como lo estudiamos en la enseñanza anterior. Por eso es bueno venir, para que Dios le hable todas las semanas, fíjese. El Proverbio 18:14 nos decía, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Bueno, es una pregunta retórica. Nadie. Sin Dios nadie puede soportarlo. Y se dice que la depresión es un estado de infelicidad. Y además es uno de los trastornos más antiguos. No sé si usted lo sepa, tenidos en cuenta en la humanidad. De lo más antiguo. Es que no. El desánimo siempre ha estado ahí, ¿verdad? Muchos estudiosos pueden ver, por ejemplo, en el caso de Génesis, cuando
no sabemos a qué nivel llega, ¿verdad? Pero Adán mismo, al verlo Dios le había dado todo, pero había algo que le faltaba, porque Dios tiene cada pieza en su lugar. Y le faltaba a la mujer, ¿verdad? Esa relación, porque lo creó como un ser social. Por eso necesitamos el congregarnos. Pero vio Dios, no es de que, descubrió Dios, Dios sabía, pero estaba mostrándole al hombre lo necesario que es cada pieza en la vida. Y vio Dios que el hombre estaba, obviamente lo ve que triste, pues tiene todo como que le falta algo. Ahora imagínate cuando te falta Dios mismo. Y le pasó mismo a Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se escondieron, andaban con miedo, dice. Se alejaron de Dios. Y empezó su debacle y la de nosotros, ¿no? Entonces es un estado de infelicidad. En cuanto a la depresión, según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la definición médica y más puntualmente la psiquiátrica y la psicológica es la siguiente, y cito: la depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición, alejamiento, separación, abstención, la renuncia de funciones psíquicas y mentales, a veces con trastornos neurovegetativos. Fin de la cita. Y ese es un síndrome. Y luego muestra los síndromes, síntomas. ¿Qué síndrome? Es un síndrome. Tienes esos síntomas, que estás decaído, estás deprimido. Ahora entendemos el por qué aquella persona que cae en depresión se hunde, ¿verdad que sí? Se hunde, porque se sumerge en un estado de mente vegetativo, dice. ¿Qué hace un vegetal? Como el pez en el agua, nada. ¿Verdad? Pone un vegetal ahí, no se mueve. Es lo que pasa, está así. Ven a la persona y con los ojos así. ¿Cuántos llegan amigos, verdad? Que me dicen una intervención, llegan tomándole la puerta, órale, y está así nomás. Órale, vamos a sacarte al sol. No. Parece broma, pero es serio, ¿verdad? El asunto muchas veces. Porque en ese estado vegetativo, como lo menciona, ¿verdad? La persona afectada suele con frecuencia apartarse, como dice, aislarse de todo y de todos. Y eso no resuelve mucho. Cuando te alejas de lo malo, qué bueno, ¿verdad? Y muchas veces en sus debilitadas fuerzas solo le alcanzarán para balbucear: alzaré mis ojos a los montes, y volteando a un lado como sacando fuerzas de flaquezas, también quizás dirá: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Sin embargo, el problema surge cuando la persona deprimida, sea cristiana o no, llega a esta encrucijada. ¿De dónde? Si llegas a ese estado en el camino donde dice: ahora ¿dónde le doy? Cuando llegamos a esa T, ¿no? De repente llegas uno y está para allá a un lado y para el otro. ¿A dónde le doy? Solamente puedes ir a un lado. No te puedes dividir. Y sí, muchas veces estará consciente de su estado y de su necesidad. Y quizás hasta diga: alzaré mis ojos a los montes. En otras palabras, pediré ayuda. Tal vez la encuentre en aquella fuente que me levante y me sustente. Es ahí cuando viene la incógnita: ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿cuál será ese aliciente? ¿Qué es lo que me levantará? ¿Qué es lo que escoges tú para salir de eso? Y eso puede ser algo crucial, ¿eh? De ahí puede ser la causa de muchos de tus problemas, aún de esa depresión. Ahora, todos en un momento de angustia y de desánimo llegamos a ese punto. Todos lo hemos hecho. Todos hemos llegado ahí. Así el creyente como el incrédulo, no importa. Pero atención, en desánimo, tanto el pagano como el cristiano, pues prosiguen de alguna manera, ¿verdad? A medio gas y todo, pero ahí van y deciden y toman un camino. El uno hacia Cristo y el otro definitivamente pues en pos de todo menos Dios. Pero le dan por un lado. Pero escuche bien, esto es muy importante y la persona que está en esto lo entiende. A diferencia del desanimado, quien se sumerge en la depresión, no siempre, pero puede ser que llegue y se estanque. Se atascó ahí. Ya no se puede mover. No puede reanudar su caminar, sea para un lado o para el otro.
Por eso es que muchas veces necesitan de ayuda. Puesto que el estado en el que han caído le ha predispuesto mentalmente a sentirse impedido a tomar una decisión clara y objetiva. No sabe qué hacer. Le doy para allá, le doy para acá. ¿Qué pues podrá hacer alguien en ese estado? Vayan por favor conmigo al Evangelio, según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 4. Y es que si este es tu caso, yo he de dirigirte hacia el rompecadenas. En inglés le llaman el bondage breaker. El que rompe todas las cadenas, todos los vicios, todos los problemas. El único que puede no solo salvarte de la condena que tiene tu alma, ¿verdad? En la cual todos vamos antes de conocer a Cristo. No solamente te salva de la condenación venidera, sino además el único que es capaz de vivificarte. Y yo quiero que hoy, si no otra cosa, lleves esa palabra. Uno de mis maestros, me acuerdo, era un holandés, pero hablaba 5 idiomas, era un maestro de teología. Y me acuerdo que esa palabra le gustaba mucho, porque decía, en el inglés no la encuentro, dice. Está bien bonita esa palabra, vivificarte. Entonces, Cristo, ahorita lo veremos, Él es el único que puede vivificarte. Pero es necesario caminar hacia la cruz del Calvario, a fin de ser liberado. No hay otra. En ninguno otro hay salvación, ¿sabía eso? Nadie más. Solamente en Cristo. En ningún otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás no sabían. Entonces todo aquel que ha caído en la depresión ha sido hecho cautivo, ¿sí? Por lo que permanecerá en la oscuridad y en las tinieblas de su confusión. Es tinieblas, son penumbras, es triste. Y va a ir de mal en peor, porque seguirá frágil y vulnerable ante las acechanzas del diablo. Sobre todo si eres hijo de Dios, te va a dar con todo. Aquí está, ahora sí que está caído, vamos a hacer leña al árbol caído. Pero esto no tiene que ser así. Jesús mismo dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. No estará ahí todo caído en la oscuridad, metido en esa cueva. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa. Cuando tú pues vas en pos de Jesús, Él te recibe. ¿Qué no dice Él mismo? Dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. No te rechaza. Un corazón contrito y humillado jamás rechazará a Dios. Y te dice lo que está escrito. Si usted llegó ahí a Juan 15, versículo 1, yo lo voy a leer de una versión sencilla. Dios habló hoy. Usted lo sigue en su versión para que lo entienda mejor. Y dice la palabra. Este es Jesús hablando. Hablándole a usted, hablándome a mí. Dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que he dicho. Escuche, aunque tú seas cristiano, tú puedes decir, pues yo ya estoy, ya me salvó el Señor de la condenación. Entonces, ¿por qué caes en depresión? Versículo 4. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto. Diga, dar fruto. Yo no puedo dar fruto si no permanecen unidos a mí, dice el Señor Jesús. Lo vimos la vez pasada en Gálatas 5, 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu, obviamente de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos, y en especial el gozo, son en sí mismos antídotos contra la depresión, puesto que provienen de lo alto. ¡Qué maravilloso! Provienen de lo alto. Pero todos son atributos transmisibles o transmitidos por Dios a nosotros.
A diferencia del que les dije de omnisciente, por ejemplo, ese es único de Dios, no es transmisible. El omnipotente tampoco, Dios es el único todopoderoso. Omnipresente, Él puede estar en tu lugar, pero Él sí te transmite los atributos como estos: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, pero el gozo. El gozo. Esto viene de Él. Todos son atributos de Él que van a producir en ti contentamiento. Porque la depresión en sí es el derivado de la falta de contentamiento. Y una plena aceptación de la voluntad de Dios solamente viene a través de estos frutos. Si no, no. Y esto sin importar cuál sea tu situación presente, como lo cantábamos en la alabanza. Algunos que no vienen a la alabanza se pierden de muchas cosas. Estaba toda preparada para hacer sinergia con la predicación. Es un platillo completo. O vayan a un restaurante nomás que, a ver, que no te... No, hasta el postre quieres ahí, ¿verdad? Ahí sí. Ay, un postre no. No, ahí sí quieres tu ensaladita, tu sopita, tu sopa, todo, ¿verdad? Y el plato fuerte, y luego el postre, y luego todavía te quieres echar un licuado y todo. Cálmate, ¿verdad? Pero no, la palabra, ay, güey, nomás voy a la bendición. Bueno. Escuche, no debe importar lo que estés pasando, porque son fundamentos, todos estos atributos están fundamentados en el gozo de nuestro Señor, el cual es tu fortaleza. Otra vez, refugio, tu refugio. Y es que solamente estando adheridos a la vid verdadera es como podrás realmente manifestar esos frutos, no hay de otra. Ahí lo dice bien claro el Señor, ¿no? Por eso fusioné esos dos pasajes bíblicos, para que lo entendiéramos. Uno lo da lo literal, pero obviamente está hablando también, aludiendo a lo espiritual, y el otro nos dice claramente, son frutos del Espíritu. Pero tenemos que estar recibiendo esa savia de la vid, de esa parra de vida. Y es especialmente donde se separa el creyente del incrédulo. Ya que aun cuando el cristiano también dice, alzaré mis ojos a los montes, y luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Su contestación deberá siempre ir a mi socorro, que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo tanto el bien como el mal, decía Job, ¿verdad? Job decía, recibiremos a su esposa, ¿no le dijo? Mujer, como una fatua, una necia, has hablado. Dice, recibiremos el bien de Jehová y el mal no. No más jijiji, jajaja, jojo. Y cuando usted mamá, no, ya no juego. Ya no voy a la iglesia. Estoy enojado con Dios. Cálmate, hormiga. Fíjate nomás. El Dios de los cielos y de la tierra. Nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Libertador, nuestro sustentador. Es la fuente misma y el principio de todo bien. En Santiago 1:17, de una versión sencilla, dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba. ¿Sí entendemos eso o no? No viene de la azotea, viene del cielo, de arriba, dice, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimiento. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. En Él no vas a encontrar tinieblas de depresión. Estando en Dios no va a estar así todo encorvado. Vaya a Él, vaya a su regazo, a su seno, al seno de Dios. Dios no cambia, Dios no se levanta hoy como uno y de repente de buenas y luego de malas. No, Él es el mismo. Por lo cual es Dios mismo quien por medio de la fe, tu fe, certifica el cumplimiento al título de esta predicación. Adiós a la depresión. Dígale adiós. Ahí te veo. Es decir, esa depresión, agárrala, a ver, agárrala y échesela a Dios. Órale, Señor, ahí te va. Ahí te va. Yo no la quiero, porque en Él está tu socorro. Él mismo es tu auxilio. Ya que Dios no solo te da vida, sino que te vivifica. Acuérdense que se va a grabar eso. Ahora bien, vivificar significa dar vida.
¿Cómo? O sea, no solo te da vida, pero te da vida. Quiere decir que nos da vida durante nuestra vida. No, ya el pastor está hasta cantinfleando. Denle un chocolatito. A ver, tomando la analogía de la vid para no salirnos de ahí, de la uva, ¿no? De ella nace un retoño, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese retoño? Pues produce una rama. La vid dio vida a ese retoño y a esa rama, ¿verdad? Pero el crecimiento y el sustento es señal de que la vid le continúa dando vida, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted corta esa rama? Se seca. Si no es como la rama de Aarón, ¿verdad? No, esta no va a florecer, se seca, se quita porque es lo que dice Jesús. O sea, es arrancada del tronco. Cualquier árbol que usted vea. No necesita ser un genio. O un agricultor, nada de eso. Horticulturista, no. Horticultor, ¿no? No. Vaya, corte una rama y al rato está seca, está buena para la chimenea. Ahora para el frío. Pero ya no le va a dar nada. Ya, se muere. Ahora sirve solo para ser quemada. Pero le continúa dando vida. O sea, la vivifica. Dice el versículo 2 de nuestra lectura que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y sí es cierto. Pero escuche bien, en Nehemías 9:6 va más allá en el desarrollo de esa explicación, en esa grandeza, diciendo, dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército. Dice la tierra y todo lo que está en ella. Usted y yo todo. Dice los mares y todo lo que hay en ellos. Y escuche bien, dice, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y aunque tú vivificas todas estas cosas, cuando se traduce y tú das vida a todas estas cosas, sería una buena traducción, estaría incompleta. ¿Por qué? Porque se entiende que Dios ha creado todo, todas las cosas. Sin embargo, aquí el vivificar habla de sustentar, de algo continuo. Dice Hebreos 1:3 que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen, es el rostro de Dios, Él es Dios. Y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué maravilloso! Fíjese, Dios nos creó, nos sustenta y ahora nos da vida. Significa que en Cristo somos vivificados siempre y cuando estemos adheridos, pegados a Él. Y es que este vivificar no solo sustenta, sino que anima. Por eso es que el que no está en Cristo se desanima. Por eso es que de repente se va enfriando. Usted, es que ya no hago esto, ya no leo la Biblia, ya no escucho. Se desanima. Tarde o temprano se va a ir para abajo, quien sea, si sea un obispo, un pastor, quien sea, no importa. Somos seres humanos. El mundo te va a jalar y te va a arrastrar y te va a patear. Porque no estás apegado a la vid. Él nos vivifica. Entonces no solo nos sustenta, sino que nos anima. El vivificar es confortar y reconfortar, es reanimar, reavivar y aún renovar, es consolar, fortalecer y vigorizar. Jesucristo rejuvenece tu espíritu, ¿sabías eso? Lo rejuvenece. La palabra de Dios hermosea el rostro, el Espíritu de Dios. Reanima tu alma y renueva tus fuerzas porque solo Él es tu única esperanza. Él es tu socorro. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Un aplauso al Todopoderoso. Él es el único que merece esa adoración. Solamente Él, nadie más. Así que en la búsqueda del verdadero gozo, muchos cristianos se han enfrascado en una misión imposible. Y tratan de encontrar ese sustento en la inestabilidad de este mundo. En lo que quiera que sea, no importa. De todo lo que hemos hablado. Y aquí yo le quiero decir lo siguiente. El que se ha deprimido están dos situaciones que son posibles. O sea, puede haber dos posibles situaciones. Una es que aún sigue en condenación, es decir, está muerto en el espíritu. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de Dios. Necesita pues nacer de nuevo. La otra es que aún siendo hijo de Dios, ha abierto alguna puerta espiritual. Se ha alejado de Dios o está en pecado.
Cualquiera de esas va a romper la relación. Vas a contristar al Espíritu Santo de Dios y se apaga la luz. Y tú vas a estar en oscuridad. Si el caso tuyo es el primero, bueno, arrepiéntete de tus pecados. El Señor está ahí para recibirte. Jesucristo es el regalo para tu vida. Hoy es el día de salvación. Simplemente arrepiéntete. No necesitas hacer más. Simplemente cree que realmente Cristo murió, que vino al mundo encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen, vivió una vida perfecta, la cual ni tú ni yo podemos vivir. Él la vivió para que nosotros no tuviésemos que hacerlo por obras. Ay, porque esto, porque el otro. Eso es consecuencia de tu salvación, que el Espíritu viva en ti y las obras buenas vendrán. Pero el tú simplemente creer es lo que te salva, lo que te rescata. Así de sencillo. Creer en aquel que murió y al tercer día resucitó y fue ascendido a los cielos, dice, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces necesitamos esto para ser liberados. Muchos dicen, bueno, ¿y cómo? Si hay un endemoniado aquel y todo, háblale de Cristo. Él libera, Él es el libertador, el rompecadenas. ¿Por qué creen que en los evangelios se ve cuando llegaban? O sea, no hay nada que le pueda resistir, Él es la luz. Cuando Jesucristo llegaba, dice que los demonios se le postraban. Pero escuche bien, no era como nos postramos nosotros en adoración. Es el temor, no se pueden ante esa majestuosidad, por el temor, el miedo que produce estar ante un ser tan santo. Y dicen, Señor, dice, vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Se acuerdan? Ese es Cristo. Recibe el perdón de tus pecados y la liberación de toda clase de esclavitud espiritual, aún de la depresión, porque puede estar causando estragos en tu vida. Ahora bien, si tu caso es el segundo, vuélvete a Dios. Como dice en Apocalipsis, vuelve, ve de dónde has caído y encamínate, o sea, regresa a las sendas antiguas, ve qué está pasando en mi vida. Lo peor que puede ser un cristiano es seguir, pues ya sigo en esto, hago esto y reniego. No en ese momento pararnos, decir, ok, espérame, estoy en la encrucijada, nadie me va a sacar de esto. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y entonces ve, vuélvete a Dios. Confiésale de dónde te alejaste, pídele perdón, ponte cuentas con Él y Él te va a restaurar. Eso es lo maravilloso, que nosotros tenemos un Dios misericordioso. No importa cuánto te alejes, dice que Él te recibe nuevamente si tú te arrepientes. Qué hermoso es eso. Pero ahora, para que tu relación sea restaurada y entonces permanecer en Él, está la clave, lo que dijo Jesús, permanezcan. No es nomás, pues yo ya pasé al frente, ya dije que acepto a Jesucristo y ya se van y nunca más vuelven a pararse. Ni hablan con Dios, ni leen la Biblia. No, pues entonces eso no es, eso es religiosidad. Eso es como con todo respeto, ¿verdad? La puerca que lavan y la bañan y hasta la perfuman y la sueltan y hay lodo y se va y se revuelca cada que la sueltes. Es su naturaleza. Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza. ¿Se entiende? Tiene que haber ese cambio. Pero para el que ya conoce a Dios, que se ha alejado, que ha perdido esa relación, bueno, hay que permanecer y diciendo, el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi refugio. A Él clamaré. Entonces estaremos siempre siendo vivificados, diga, vivificados por Él. Tal como Jesús mismo continúa diciendo ahí en el Evangelio de Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Cuántas ramas hay aquí? El que permanece unido a mí y yo unido a Él, fíjese, es una relación. Somos uno con el Señor. Por eso es que allá en Efesios capítulo 5 nos lo demuestra con la analogía del matrimonio. Cristo es la cabeza, Cristo es el novio y la iglesia, nosotros somos la esposa. Unidos. ¿Y qué dice la palabra desde el Génesis? Que somos una sola carne. Es un cuerpo. No se puede separar. Si se separa, se dañan los dos en un matrimonio. Por eso causa tantos estragos eso.
Tenemos que tener cuidado. Dice, ustedes, dice, el que permanece unido a mí y yo a él, o sea, ustedes da mucho fruto. ¿Se da cuenta? Solamente unidos, da mucho fruto. No dice poquito, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Si le quedaba duda, ahí está. ¿Qué puedes hacer sin el Señor? Nada. O sea, nada que tenga validez. Oh, no, pues si hago mucho dinero. Nada de lo que realmente valga la pena. Ahora, no digo que sea malo. Eso es, ¿qué le llama el Señor? La palabra añadidurías. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Pues eso ya es una añadidura. El versículo 6 dice, el que no permanece unido a mí, sea más claro pues, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. El que cae en depresión se seca. Por eso yo traje esa analogía de la flor. Se seca de a poco. El permanecer en Cristo y Él en nosotros no solo es garantía de vida, sino también de fertilidad, de abundancia de vida. ¿Qué dice Juan 10:10? ¿A poco no dice ladrón? Solamente viene para robar, matar y destruir. Y viene para, primero por tu espíritu, que tú no, que de ninguna manera te arrepientas y seas salvo. Pero viene a matar, a robar, a destruir todo lo demás. Tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tus sueños, todas tus aspiraciones. Sobre todo tu relación con Dios. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si abandonamos esa fuente de vida, no solo no seríamos fecundos, sino que moriríamos lentamente y sin una esperanza de renacimiento, mis amados. Porque la flor no es fértil, ni aún tiene hermosura por sí misma. Si el sol no mira su rostro y si el agua no calma su sed, esta se marchita y se seca irremediablemente. Y no importando cuán exuberante sea su hermosura, su belleza es extinguida como el fuego forestal que quema y devora todo. Termina por sofocarse al no haber más flora que devorar. Hasta que se acabe, hasta que sea destruido completamente. Así, la flor que ha sido negada de los rayos del sol o del refresco continuo del agua cristalina y vivificadora. Así es, se muere de a poco. Si tú tienes una planta y no le das agua, se muere, se seca, tiene sed. Se decolora y decae su semblante. Se debilita, se encoge, se arruga, se pudre y apesta, manifestando así el abandono de su sustento. Que tu vida no apeste. Yo seguido le regalo flores a mi esposa y vienen hermosas, ¿verdad? Las rosas. Pero al tiempo se da cuenta que si las deja ahí, algunas duran 2 semanas o algo, pero ahí después empiezan a marchitar y llega un momento que apestan. El permanecer en Cristo te garantiza que eso no suceda. Porque esas rosas fueron cortadas de donde, del tronco, ¿verdad? Ya no son vivificadas, duran un poco. Así es aquel que se va alejando de Dios. Por eso, mis amados, mucha gente no entiende. Que se empiezan a alejar de Dios al principio todos jijiji, jajaja. No, pues yo estoy bien y todo. Estamos bien, pastor. Bueno. Y al ratito, ¡uy! Ya que las trae como el bully de la escuela de pura cachetada. El enemigo, órale, sas y sas y sas. Ay. Ya como si ya llegan a gatas, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? ¿Levantas? Ay, no, es que ahora sí me agarró el lobo. El devorador. Cristo te garantiza que eso no suceda. Permanece en él, entre Él y tú, que siga una íntima comunión por medio de la cual Él te escucha y te vivifica. Él es la única fuente que producirá gozo, el gozo que viene a ser el antídoto al desánimo y, por supuesto, a la depresión. Él es el sol de justicia, ¿no cantamos así? Él nos alumbra. ¿No decimos?
Tú eres el sol de justicia, tu luz permanece en mi ser. A ver, dígale. Has alegrado mi vida, tu palabra es lámpara a mis pies. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Él es el sol. Seamos pues como girasoles que se embellecen siempre al darle su cara al sol. Dale tu cara al sol. Y esos alcanzan en la mayor estatura. ¿Se da cuenta el girasol? Si los han visto, aquí tenemos muchos que conocen de plantas. El girasol voltea, se mueven. No me asustó. Se mueven, hermosos. Dan la cara, pero se levantan. Alcanzan su mayor estatura en la cúspide del día, cuando el sol está pleno, directo en ellos. Porque al arribar la noche se agachan su cabeza, por cuanto la fuente de su fortaleza se ha escondido. Pero Dios nunca se esconde. Siempre está con los que le aman. Por lo cual, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. A Él sean dadas las gracias y toda la gloria y toda la honra. Y en respuesta a tu angustiosa pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que tú vayas. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero que le dé su cara a ese sol de justicia, que revive sus fuerzas, porque hoy es el día de salvación para aquel que no lo conoce, pero también de reconciliación. Entender de una vez por todas que cada vez que nos alejamos del Señor, terminaremos tarde o temprano débiles, sin fuerzas, porque estamos desconectados de la fuente misma de nuestro sustento. Incline su rostro en reverencia al Altísimo. Póstrese ante Él en el Espíritu. Señor bendito, te doy gracias, te doy honra, te doy gloria. Tú eres maravilloso Dios de los cielos, eterno Redentor. Bendito Señor. Yo te pido por todo aquel que atraviesa por esta trágica causa el síndrome de la depresión, que cae en ese punto tan bajo, tan hondo, en ese hoyo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le saques de ahí, que tú le avives, le reanimes, le reconfortes, le vivifiques. Señor, si no te conoce en este momento, yo te pido que tu Espíritu Santo opere en poder a través de esta palabra de vida. La palabra que es tuya, Señor, y no la de un siervo inútil. Aquella que produce poder y tiene poder de salvación para aquellos que creen, para todo aquel que cree. Al judío primeramente es tu palabra y después al griego. Señor, todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos. Ayúdale a aquel que no te conoce en esta hora. Muéstrate a Él, que pueda caminar hasta la cruz del Calvario y arrodillarse, Señor, y ser lavado por tu sangre, oh Cristo Jesús, aquella que derramaste, preciosa sangre, limpia como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos gracias, porque tú has decidido otorgarnos, oh Padre Celestial, lo más preciado, a tu Hijo amado. Señor, te pido por aquellos también que han perdido esa relación, Padre, que han caído en esos baches, en esos hoyos, que han abierto una puerta espiritual, que han pecado, que, Señor, se han enfriado. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú los levantes hoy, que tú avives el fuego que alguna vez pusiste en sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo, oh Padre Celestial, te lo pido en esta hora. Señor, para que sean como flores que deslumbren con su belleza, con su color y con su frescura, y con su olor grato que llegue hasta las fosas nasales de tu ser poderoso en tu trono celestial, por medio del incienso de sus oraciones y a través del cántico nuevo de alabanza
que su propia vida y testimonio pueden producir para ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo he pedido todo. Padre celestial que estás en el trono, recibe toda honra, gloria, adoración, y al Cordero de Dios que está a tu diestra, Él sea el poder y el imperio, toda la gloria, toda la honra. Porque el que no glorifica al Hijo no glorifica al Padre que le envió. Damos toda la honra, Señor, a Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Mis hermanos, vayan con Dios. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.